Hola, reciban una bienvenida a esta cápsula sobre las disciplinas o el quehacer del artista. Una disciplina es la relación discípulo-maestro que transmite y desarrolla una profesión. Esto es la construcción colectiva de un saber hacer que va creciendo conforme se va pasando de generación en generación. Una disciplina artesanal, por otra parte, como la música, la pintura, el cine, etc., es aquella que usa la técnica artesanal para darle configuración o forma a objetos con el fin de adornar, entretener, convencer, etc. Y una disciplina artística es cuando las técnicas de la disciplina artesanal se usan para crear formas. Se dice que un artista es quien hace arte, pero ¿qué es exactamente lo que hace? Para crear las formas de lo artificial, el artista usa procesos mental manuales, mediante técnicas de manipulación de materiales. Y esto tiene que ver con los niveles de inteligencia del ser humano. Para empezar, tenemos una inteligencia biológica que compartimos con todos los animales y es la que transforma estímulos en emociones útiles para sobrevivir. Después viene la inteligencia artística, que convierte esas emociones en representaciones para así poder nombrar, aprender y comprender los fenómenos del mundo que nos rodea. Y finalmente está la inteligencia racional, que convierte las representaciones del arte en ideas y palabras para causar efectos a distancia espacial, temporal y emocional. Así todo empieza con el sentimiento, como vemos en el dibujo de la derecha, y ese sentimiento es representado por el artista, y solo a partir de esa representación entonces puede ya el ser humano pensarlo. Así pues, el trabajo del artista es pensar haciendo. La creación artística es un proceso intelectual emocional. Manipula una configuración en busca de la asociación improbable que represente lo que ha vivido o imaginado, es decir, el fenómeno, lo que ha sido experimentado. Luego, realiza iteraciones o ciclos caliente-frío, donde se va acercando al tanteo poco a poco a aquello que está buscando, que está tratando de comprender. La parte caliente del ciclo es cuando el caos, el juego y el accidente buscan crear una configuración que provoque una emoción igual a aquella que se experimentó ante el fenómeno. Mientras que el ciclo frío empieza por evaluar lo que se hizo en el ciclo caliente y luego conserva aquello que la emoción reconoce para usarlo en un nuevo ciclo caliente y desecha todo lo demás. Esto se repite muchas veces para, como dijimos antes, acercarse poco a poco y al tanteo hasta encontrar la representación que reconocemos. El proceso de manipulación empieza con el fenómeno, es decir, con aquello que se observa y se siente. Luego manipula de modo holístico una configuración artificial, esto es, manipula la totalidad de la configuración y no la hace por partes, como en el cubo de Rubik, que no puedes resolver una cara por cara, ya que cuando resuelves la siguiente se descompone la anterior. Entonces tiene que hacerse de manera holística. Luego se repite este proceso de evaluación, donde observa y siente, y una vez más manipula, y se repite hasta que se produce una emoción parecida a la del fenómeno. Estamos hablando de manipular configuraciones perceptibles. ¿A qué nos referimos? Bueno, en lo visual, a la distribución de combinaciones de color y textura, a las figuras, o sea, bordes y perceptos, y a las relaciones que las figuras guardan con el campo perceptual. Esto es su posición en la composición, su orientación, agrupación, su tamaño, etc. También hay configuraciones perceptibles sonoras, que son la distribución en el tiempo de tonos, ritmos, sonoridad y duración. Y las conceptuales, que son las relaciones entre conceptos o perceptos que producen una reacción emotiva. ¿Qué disciplinas utilizan los artistas? Bueno, son varias. Una de las conocidas o comunes es la llamada pintura, que es cuando manipulamos configuraciones de cromaturas, esto es color con textura,
bordes y acomodo en un plano con un fin artístico, artesanal o de diseño. Y aquí podemos ver un ejemplo del proceso de Hyatt Moore. Vemos cómo va manipulando, manchando, ajustando y al final pues obtiene una imagen figurativa, ¿no? Todo empezó con una mancha roja y terminó con la imagen de una mujer. Cuando hablamos del arte espacial o de las disciplinas espaciales, que son primordialmente la arquitectura y la instalación, estamos hablando de manipular espacios habitables, esto es, espacios donde el ser humano puede encontrarse, estar ahí adentro. Y ahí manipulas la espacialidad, la sonoridad, la figura, la cromatura, las temperaturas, todo con el fin ya sea del arte, la artesanía o el diseño. Y aquí vemos una pieza de Manuel Muró donde manipuló el espacio en un museo, creando un lugar diferente y singular. Esta luego es la del arte secuencial, es la disciplina donde manipulamos los elementos de lo visual, incluyendo el movimiento en su caso, así como los sonidos y los textos o discursos en un medio gráfico narrativo. Esto es, puede ser el cómic, la animación, el cine, el video, cualquier medio que implique secuencias visuales y sonoras, ¿no? Con un fin artístico, artesanal o de diseño. Y aquí pues lo que estamos viendo es un proceso, es un storyboard que como bien puede servir de cómic, podría servir para hacer una película o una animación. En fotografía manipulamos los espacios en los que colocamos objetos, personas y demás para trabajar con todos los aspectos visuales y los parámetros de la cámara para así poder producir imágenes con un fin artístico, artesanal o de diseño. Y aquí vemos un ejemplo de su servidor donde podemos observar que se hizo uno de muchos bocetos que se hicieron, que se propuso un esquema de iluminación, etc. Se consiguieron elementos, se armó un set y finalmente se hizo la fotografía. Acá tenemos las disciplinas de ejecución, que son como principalmente el teatro, la danza y el llamado performance, donde lo que se manipula principalmente es la acción del cuerpo en relación con el espacio, objetos y sujetos, así como el espacio mismo donde se encuentra el sujeto, ya sea en lo visual o en lo sonoro, para producir un espectáculo con fines artísticos de diseño o artesanales. Acá tenemos un ejemplo. Viene la disciplina gráfica, donde se manipula el trazo, la mancha y el plano en 2D para crear imágenes, ¿no? Y pues también estos trabajos llevan sus procesos de manipulación, empezando por bocetos, eventualmente en la gráfica, por ejemplo, se pasa del boceto al transfer, del transfer a la placa y finalmente a la impresión, ¿no? Y hablando de la escultura, pues es la manipulación de volúmenes, figuras, etcétera, donde lo que se busca es crear un objeto tridimensional, ya sea para diseño, arte o artesanía. Y aquí estamos observando el proceso del artista Gerardo Lartigue, donde está trabajando en diferentes medios y materiales para llegar a la forma que él busca. Como es costumbre, les doy las gracias por su atención. Aquí pueden ver el correo de info.esap.edu.mx para cualquier duda. Les invito a compartir este pequeño video con la gente que crean puede interesarle y pues a suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.